Un saludo a quienes nos observan. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este, de la carrera de Economía, modalidad en línea. Mi nombre es Brian Alexander Vélez Alcibar y pertenezco al NRC 6802. Mi nombre es Mercedes Michelle Moya Jiménez y pertenezco al NRC 7892. Ambos pertenecemos al Centro de Apoyo número 18 Nueva Loja, ubicado en la región amazónica, provincia de Sucumbíos. Vamos a dialogar sobre el tema del gasto público, un tema tratado dentro de la materia de finanzas públicas, misma que compartimos y es impartida por el tutor PhD Lenín Ballesteros Trujillo. Primeramente vamos a dar una definición de lo que es el gasto público. Esto se refiere a los egresos que tiene el Estado y sus entidades y que son realizados para la adquisición de bienes y servicios, el sueldo a su personal y la inversión en obras públicas. Así es, el gasto público lo podemos definir como una cuantía, un valor monetario total que desembolsa el sector público a sus diferentes instituciones e entidades para el desarrollo de sus actividades. Dentro de este apartado tenemos ejemplos como por ejemplo los egresos no permanentes, los cuales son egresos que no se realizan de manera periódica y representan, generan acumulación de capital y están sujetos a la depreciación y amortización. Podemos ver casos como la construcción de hospitales, centros educativos, entre otras infraestructuras. También tenemos lo que son los egresos permanentes, mismos que son el valor que desembolsa del recurso público a través de instituciones o entidades para atender constantemente la dotación de bienes y servicios que se necesitan en el territorio y son de beneficio para la población. Algún ejemplo de estos egresos permanentes sería los sueldos y salarios. Además, los egresos permanentes no generan acumulación de capital ni activos como lo hacen los egresos no permanentes. Además, los gastos del Estado podemos dividirlos en 4 grandes grupos. El primer grupo sería gastos de funcionamiento. Estos gastos son los que incurre el Estado para pagar sus servicios. Entre ellos podemos mencionar los gastos a personales, gastos generales como son insumos, materiales, suministros, viáticos, las transferencias que se hacen a personas naturales o jurídicas por el pago de servicios o obligaciones del Estado y los gastos de operación comercial, que sería por compra de bienes y servicios que realiza el Estado con los fines comerciales. También tenemos el servicio de deuda, que como su nombre lo indica, son prestaciones que realiza el Estado a entidades financieras, ya sea públicas o privadas, para solventar sus gastos. Cuando estos préstamos son realizados a instituciones nacionales, se denomina deuda interna. Cuando son realizados a instituciones internacionales, se le conoce como deuda externa. También tenemos los gastos en inversión. Estos gastos en inversión pues son destinados para el mejoramiento o construcción de infraestructura del Estado, ya sea carretera, puentes, puertos, hidroeléctricas, aeropuertos, entre otros. Como por último también tenemos los gastos sociales, que son gastos que realiza el Estado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Puede ser esto en subsidios o a su vez de forma más directa, como por ejemplo el bono de desarrollo humano. En el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas encontramos lo que vendrían a ser reglas fiscales, en donde podemos encontrar información sobre los límites de estos gastos, es decir, qué actividades o hasta qué punto los gastos pueden cubrir ciertas actividades, ciertos desembolsos que son transacciones del Estado. Ya, también tenemos las formas en la utilización del gasto público. Se puede ver reflejado en gastos generados por el Estado, por el gobierno para la provisión de bienes y servicios, que incluye el sueldo a personal, el pago de intereses de la deuda pública, subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos como rentas y dividendos. Así es, dentro de algunos ejemplos del gasto público, podríamos mencionar que se evidencia en educación. La educación es gratuita y la misma que atrás de esta educación, lo que también atrás de lo que es la seguridad, salud pública y los sueldos de los funcionarios, está los desembolsos del gasto por el Estado. También tenemos la construcción, como ya lo había mencionado, construcción de carretera, puentes, alcantarillados, pavimentos, drenajes, entre otros. También podríamos mencionar los gastos de funcionamiento del gobierno, alumbrado público, subsidios de luz. Este conjunto de inversiones es ejecutado con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, ya que son las principales funciones que tiene el Estado, es velar por el cumplimiento de las demandas de sus habitantes. El gasto público se encuentra financiado directamente por los impuestos estatales, contribuciones, recaudación de los rendimientos resultados
de determinadas inversiones que tiene el Estado. Una buena parte del gasto público se invierte en el pago a sus trabajadores. Esto es importante ya que sus funcionarios mantienen la estructura del Estado. Eh, es verdad que una buena parte, pero esta parte genera grandes desembolsos o grandes gastos para el Estado. Es decir, existe gran porcentaje del gasto total público que se destina únicamente al pago de salarios. Esto contribuye en un egreso, en muchos de los casos, a personal o grandes cantidades de personal que son innecesarias, por así decirlo. O sea, de alguna manera existen muchas áreas o muchos entidades que se podrían unificar con el fin de reducir este gasto, hacerlo menor y lo que se reduzca o se ahorre en este tipo de reducción de entidad se podría destinar a otros recursos, ¿no? A otros como obras o subsidios. El personal debe tener descentralización de poderes, ya que si se tiene pocas instituciones o una sola institución, el poder se va a concentrar netamente en esa institución. Es decir, una persona va a dirigir una institución sumamente grande con mucho poder y eso no sería algo conveniente, porque le está dando demasiada potestad, demasiado poder a una sola persona. Es necesario la descentralización de poderes y por ende creación de entidades para que no se concentre en un solo lugar toda el poder. Sí, pero cuando hablamos de una descentralización de poder, también viene consigo grandes problemas, no únicamente de gastos, sino también de corrupción. Cuando la descentralización se lleva a cabo, también se pueden crear nuevas áreas o nuevas entidades que muchas de las veces se podrían realizar en otra. Es decir, no habría la necesidad de poder aumentar otra. Y simplemente solo pues se hace este aumento por el hecho o la motivación de una descentralización de poderes que, como bien sabemos, atrás de este principio no solamente está lo que sería ético, sino también ya vienen intereses propios, intereses como nepotismos o demás. Estos casos de nepotismo, de corrupción, etcétera, se vienen dando más si concentras demasiado poder en una sola persona, ya que esta persona va a tener potestad para hacer muchísimas cosas. En cambio, si concentras el poder en varias personas, en varias entidades, ellos no van a tener suficiente poder para realizar, para ejercer una cierta presión. Es decir, no tienen la potestad para hacer muchas cosas, van a verse privados, van a verse limitados de ciertas cosas y por ende es mucho mejor tener más personal. Sin embargo, no hablo de que una corrupción se lleve únicamente porque una persona tenga bastante poder. No podemos generalizar eso, ya que es verdad que cada persona tiene pues es un diferente código moral y ético. Sin embargo, lo que sería en cuestión de corrupción es que los principios de transparencia y eficiencia no se ven reflejados como se espera a lo que es las finanzas públicas del Ecuador. Con la descentralización de poder es mucho más fácil el control, ya que es un poco más ligera la carga al momento de realizar inspecciones, porque son en diferentes actividades y como son menos tareas que realiza cada entidad, entonces tú puedes controlar de manera más eficiente. Cuando tú dices menos actividades o menos poder destinarlos, también trae consigo lo que son sueldos. Es decir, como una persona realiza menos actividades, vamos a darle un menor sueldo. Pero no tomamos en cuenta que una persona con un buen sueldo podría realizar y cubrir lo que hace una persona con un menor sueldo. No podría hacer eso porque le estás quitando eficiencia a la persona. Sería menos eficiente que le cargues o lo sobrecargues de trabajo. Podría perder eficiencia y no podría centrarse en su trabajo. Bueno, hay personas que es verdad tienen muchas actividades dentro de sus actividades cotidianas, sin embargo, no hablo en general, o sea, no podemos afirmar o especificar algo, pero sí existen funcionarios que muchas de las veces son secretarios, los administradores que muchas de las veces se encuentran sin una actividad, o sea, mientras ellos pueden decir o pueden que están dando información, o tranquilamente se podría reducir ese gasto, ya que pueden ser funciones que cualquier otro funcionario los podría cubrir. O sea, no hablo de los cargos, de reducir los cargos, los altos cargos o los cargos más importantes, sino que en muchas de las instituciones se han creado bastantes puestos simplemente por el hecho de crearse una nueva entidad.
no por el hecho de que sea tan necesario, sino solo porque se ha creado una nueva entidad institucional y debe de tener todo lo que es su organigrama, ¿verdad? Las entidades se crean, como le dije, por la descentralización de poderes y son necesarios tener personal para la eficiencia de esta entidad. Además, el personal el personal público que está laborando genera, bueno, tienen una plaza de empleo, lo cual a su vez dinamiza la economía y es beneficioso que las personas se encuentren laborando. Claro, una vez que el Ecuador tenga un menor índice de desempleo, se podría beneficiar enormemente. Así nos lleva pues, a aportar que la finalidad del gasto público debe ser netamente a la utilidad pública, debe solventar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Podríamos concluir que el gasto público en general, de una manera general, es muy importante para una sociedad, ya que representa los gastos que no se podrían solventar de manera privada y son beneficiosos en temas como, por ejemplo, seguridad, salud, vivienda, entre otros temas. Añadiendo a tu conclusión, es verdad, es muy beneficioso y siempre y cuando se lo lleve y se lo efectúe de manera transparente y libre de corrupción, el gasto público sería beneficioso en teoría si así lo desarrollaríamos o se llevaría a cabo en todo el Estado. Sin embargo, lamentablemente no todo es lo que teóricamente se espera o se piensa y pues es debido a esto que en la actualidad se denota un déficit de lo que es el gasto público. Entonces tendríamos que no tanto arreglar las leyes, sino más bien concientizar y incentivar a que se tome prioridad a lo que sería realmente necesario, a la construcción y a la construcción de obras que solventen las necesidades de la comunidad. Muchas gracias.